las primeras explicaciones. No sé si ha salido en algún otro medio explicando este dictamen del Tribunal de Cuentas, pero las primeras explicaciones al respecto de este dictamen, en donde si bien se aprueba en general la rendición de cuentas del año 2009, se le hace serios cuestionamientos a algunos gastos de la municipalidad. Podemos ver algunos fragmentos del dictamen que se daba a conocer el pasado viernes. Fragmento del Tribunal de Cuentas, ahí está, cuarto como resultado, algunos de los fragmentos que habíamos marcado como salientes, se podría decir, en donde se hace referencia a, como resultado final del examen de objeciones formuladas sobre las órdenes de pago puntualmente identificadas, no fuera cabalmente demostrada la legalidad de los egresos. En dichas erogaciones se verificaron deficiencias causadas por la ausencia de información y o antecedentes requeridos por las normas que resultan puntualmente aplicables, y luego se extiende en todos los gastos realizados por la municipalidad identificados por el Tribunal de Cuentas como con faltante de alguna documentación o explicación. Entre ellos, unos 50 pagos realizados por la comuna a Federico Weyland, el ex director del Instituto Cultural. Doctor Villalba, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se podría explicar esto? Porque en principio, el año pasado, cuando se debatía sobre esta aparición de Federico Weyland en el Estado como proveedor municipal, desde el oficialismo se trató de minimizar la cuestión. Ahora el que hace la observación es el propio Tribunal de Cuentas. Si me permitís, vamos a poner en valor en orden de importancia y digamos, como cuestión determinante. Hay dos cosas que ya no van a cambiar, que son parte del fallo, que es la aprobación en general de la rendición de cuentas del 2009 y la aprobación de los saldos bancarios y financieros del 2009, cosa que durante un periodo no se pudo hacer, no estuvieron aprobados por esa diferencia de 4 millones de pesos que luego absorbimos nosotros. Eso no va a cambiar. La aprobación en general es, digamos, definitiva. Hay observaciones, en parte por la ausencia de documentación, la gran mayoría de lo que hemos podido revisar hasta ahora, para que se entienda. Cada gasto puede tener 2 o 3 partes, digamos, un expediente que lo origina, un suministro de contratación o compras y la documentación vinculada al pago. La documentación vinculada al pago fue enviada, digamos, con certeza, porque por eso lo pueden, digamos, lo detectan, lo informan. Sí. En algunos casos fue enviado el suministro, en otros no, y en algunos casos que fue enviado el suministro, que tienen un expediente de origen, no fue enviado el expediente. Por eso está bien lo que pone el Tribunal de Cuentas ante la ausencia o carencia de información o antecedentes. Y está bien que si no tuvieron toda la información a disposición, lo cuestionen. Es decir, si no tienen todas las partes, lo cuestionen. Yo lo que quiero primero separar, después hablamos puntualmente de las cuestiones de Weyland. Esta es una instancia más para estas observaciones, que todos los años está disponible para todos los municipios, en donde hay una instancia posterior, que es esta que estamos transcurriendo ahora, donde se termina de juntar toda la documentación que pudo no haberse enviado por alguna omisión y se va a acercar. ¿Por qué en estos casos no enviaron la documentación, teniendo en cuenta que fue uno de los puntos criticados desde el Consejo Deliberante? Bueno, en realidad, digamos, yo lo tomo por la negativa, es decir, como para nosotros fue un trámite normal y habitual más de los otros que hay, porque son 4 carillas que están, digamos, en el medio están los de esto que ustedes hacen mención del director del Instituto Cultural, del ex director del Instituto Cultural, pero hay 4 carillas más. Como para nosotros es algo normal y habitual. Digamos, pero ustedes le criticaron eso. Ya vamos a llegar a la cuestión puntual de, y no enviaron de qué dice la Weyland. documentación. Pero, insisto, yo lo tomo por la positiva, es decir, como para nosotros no tiene nada raro, no hicimos ningún sobreesfuerzo. Sí creo que en el volumen, creo que fuimos con 2 valijas por septiembre, octubre del año pasado, a contestar el traslado, aportar documentación. 2 valijas de documentación, digamos, de expedientes. Se pudo haber traspapelado o digamos, en ese momento tal vez no se encontró. Cuestión que vamos a resolver ahora. Ahora puntualmente la situación de estos expedientes en la que figura Federico Weyland no como proveedor, sino como beneficiario. Esto es algo que ya aclaramos en su momento. La figura en el software que utiliza el municipio por imposición de ley provincial y un decreto normativo, que es el RAFAM, tiene 2 figuras, la del proveedor, aquel que le vende o le presta servicios al municipio, y la de beneficiario. No presentaba factura y Weyland. Todo proveedor es beneficiario, pero hay beneficiarios que no son proveedores. Es decir, yo como funcionario pido un viático para ir a hacer gestiones a Buenos Aires, como beneficiario tiene que estar disponible para hacerme un pago o un adelanto de viáticos. Eso no me hace proveedor. Bueno, los casos de estos expedientes tienen esa figura de Weyland como beneficiario. ¿Por qué Weyland aparecía como beneficiario y no directamente los artistas locales? Bueno, y eso es lo otro que quiero aclarar. Históricamente, incluso en época del gobierno radical, se usaba esta forma. Digamos, no es algo que inventamos nosotros, se usaba esta forma. No con esos montos. Bueno, pero acá viene la otra cuestión. Usted hace referencia solo a
artistas locales que no podían ser proveedores. La verdad que no me consta que sea esa la razón. Al contrario, las razones que yo en su momento expliqué tenían que ver con los eventos importantes con artistas que pedían el pago 2 horas antes, el sábado a la tarde, con su productora, hacer frente a algunos gastos de traslado, algún técnico, no sé, comida, alojamiento, y después del evento automáticamente el resto, el saldo por el caché del artista reconocido, nacional o internacional. ¿La explicación que dieron en ese momento? Yo la explicación que dieron la explicación que dieron en ese momento cuando apareció Weyland como beneficiario. Déjame que ponga un caso como ejemplo. Sí. La contratación de Midachi, que fue aproximadamente todos los gastos vinculados a 80.000 pesos. No, 200.000 pesos. 200.000 pesos. Sí. En ese listado, si usted se fija, vino observado por 13.000 pesos. Es decir, no están cuestionando la metodología, si bien, a pesar de que no esté cuestionando la metodología, nosotros, a raíz de todos estos cuestionamientos de la oposición, la misma oposición que en su momento usaba este mecanismo, decidimos cambiarla, a razón de la cual ustedes mismos plantearon por qué se imputó en la partida en el 2010, a pesar de haber hecho ese cambio, no está cuestionada la metodología, si no me cuestionarían los 200.000 pesos, solo está cuestionado una parte, porque obviamente al no tener todos los antecedentes, ellos hay 13.000 pesos que no encuentran la justificación. No presentaron las facturas o el recibo de los gastos. Exactamente. Es importante cuando se manejan pero igual hay una instancia posterior, o sea, me gustaría que seamos respetuosos. ¿Por qué? No de mí como funcionario, que es un hobby del periodismo de la ciudadanía, pegarnos, pero con las instituciones uno se preocupa cuando hay manejo de fondos públicos. Sí, y estamos para dar respuesta. Ustedes a veces se enojan, me parece, demasiado cuando se cuestiona sobre el manejo de los fondos públicos. No, a ver, usted me puede cuestionar, digamos, sobre lo que usted ve ahí, o usted me puede cuestionar respecto de si a usted le gusta o no como gasto. Si usted me cuestiona respecto a qué se hace con el dinero de los vecinos cuando yo tengo una responsabilidad y comprometo todos los días mi trabajo y mi honor, tengo derecho a enojarme. Digamos, bueno, si usted pone en duda mi honorabilidad, tengo derecho a enojarme. La obligación de explicar y de ser lo más claro posible. Y se explica todo el tiempo, pero lo mismo va a ocurrir en este caso. Pero lo podría haber explicado Weyland en su momento cuando lo citaron, ¿no? Hubiera quedado todo más claro de movida. Es que no tiene, y tal vez igual hubiera ocurrido esto, no tiene que ver con eso. Si hubieran presentado quizás toda la documentación, no. Pero ustedes lo plantean como que hay una cuestión que tenemos que estar alertas y atentos para cuidarnos de. Nosotros trabajamos todos los días en el manejo de los fondos, pero los fondos en este caso. Los fondos están bien administrados. Y eso, salvo que vos tengas alguna prueba, no te voy a permitir que me lo discutas. No, pero veo que acá hay cuestiones. No están cuestionando los fondos, están cuestionando las metodologías. Y como hay una instancia más, yo lo que te pido es, en todo caso, cuando venga la evolución de la instancia que queda aún, digamos, ustedes como periodistas se cuidan, por ejemplo, cuando hablan de un caso penal, de no decir el asesino de, hablan del condenado, del que estaría acusado, hablan de potenciales porque se cuidan, porque saben que si no puede venir una reprimenda legal. Bueno, no pido eso, pero lo que digo es, estamos como en todo proceso judicial, en este caso, donde hay instancia más. Cuando venga el fallo, si querés, lo que llama la atención es que habiendo ya cuestionamientos, no se haya presentado la documentación. Pero que los cuestionamientos son siempre políticos. A ver, bueno, pero en este caso ya no. En este caso ya no. Por eso mismo, pero para que, insisto, es algo tan normal el procedimiento administrativo y estamos tan seguros de que está bien hecho desde lo administrativo y desde el fondo, efectivamente, digamos, de dónde, por qué y para qué y cómo se usó el dinero, estamos tan tranquilos que la cuestión administrativa es algo que pudo haber pasado desapercibida de presentar un expediente u otro. Hay que tener cuidado porque más allá de los 20, 30 expedientes de Weyland, hay muchos otros expedientes de instituciones reconocidas, importantes, que hacen un esfuerzo tremendo por colaborar con el que menos tiene y también está en ese listado. Entonces yo pido que seamos cautelosos y respetuosos. Insisto, estamos trabajando para que en el plazo que nos otorga esta nueva instancia, aportar toda la documentación que tenemos la tranquilidad de que no va a haber problema. Y lo peor que puede llegar a ocurrir es que algunos gastos, sean los de Weyland, sean otros, por alguna cuestión puntual que también veremos cuál es, si es que ocurre, puedan llegar a ser observados sin posibilidad de levantarlos. Nosotros estamos trabajando y tenemos la confianza y la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Obviamente puede haber algún problema administrativo. Nosotros no tenemos duda respecto de cómo se administraron los fondos, qué destinos se le dieron y qué uso hicimos de los fondos de los vecinos, porque trabajamos para eso todos los días, más allá de si políticamente cuestionan o no el expediente. Todos los días, todos los fondos. Entonces yo lo que pido es que tengamos cautela. Esto no quiere decir que usted no pueda hacer un trabajo de periodista. Lo que pasa es que de alguna manera Weyland resume y vulnera todos los procesos de la administración pública, porque él es el que decide o firma para un contrato, es el director del Instituto Cultural, es el que cobra y es el que paga. Es decir, toda la administración, toda la burocracia administrativa se resume en una sola persona. Los están todos visados por legal y técnico, por asesoría letrada. No es que Weyland manejaba las cosas a gusto y piacere.
obviamente como director cultural, que tenía los contactos con las productoras para cerrar si viene usted a cantar, si canta más o menos lindo, o si viene él a hacer una obra de teatro, si actúa ¿Quién más fija o menos los bien. montos, por ejemplo? Además, ¿quién negocia Son los de montos con los mercado, artistas? pero a ver, no hay mucho para negociar cuando una productora representa a un artista que es único en el país o en el mundo. Sí. O sea, nuestro calle es tanto. Lo que sí se hacía era verificar que no nos estén cobrando el doble que en otra ciudad. Está bien. Lo que sí no era el mismo trato, y aquí me lo menciona, por ejemplo, Julio del Barrio Pacífico, por ejemplo, artistas de Bahía Blanca que actuaron la Noche de los Museos, estuvieron 3 meses para cobrar. No es el mismo trato con otros artistas que cobraban. La verdad que habría que ver antes de actuar. Me gustaría una parte que, antes y otra parte me después. gustaría que el señor, digamos, que llama, que me parece bárbaro, nos tendría que dar alguna precisión. Entonces Bueno, yo puedo ir a buscar el expediente y contestarlo. Una Si no es muy fácil. Durante digamos. el año pasado fue la serenata de la Muni, no Sí. sé cuántos meses sin cobrar cuando mencionaban Estuvieron esta misma situación. 2 meses, en 2 oportunidades, 2 meses sin cobrar, pero por cuestiones netamente administrativas. Es decir, son distintas cuestiones. La serenata de la Muni es algo periódico que se prolonga durante todo Sí. el año. Por alguna razón, un expediente administrativo se trabó en un lugar por una diferencia de fecha. Digamos, El tema es que la diferencia es clara. Por cuestiones Sí, pero administrativas, son a cosas uno le distintas, pagan no, no. 200.000 pesos. Pero son cosas distintas. Un sábado, como decía, y a otro por cuestiones ¿A usted le administrativas pagan lo tardan mismo 2 ¿A usted meses. le pagan lo mismo que a Nelson Castro? Seguramente no. Bueno, entonces, por eso, tampoco comparemos todo, porque no todo es comparable. Pero Entonces, Nelson Castro no trabaja acá, en este canal. pero si lo trajeran, no le pagarían lo Y mismo que no a usted sé, por una no disertación. Lo que digo es, y usted tiene todos los días acá, entonces las modalidades de Sí. contratación son distintas. La municipalidad, para alguien que presta un servicio continuo, tiene que tener una locación de servicio o una locación de obra. Eso implica un procedimiento. Cuando es una presentación artística única, tiene tratamientos diferenciales. Esto no quiere decir que sea mejor ni peor, pero insisto, a pesar de que esta modalidad se utilizó durante todo el gobierno radical, Tampoco es una cuestión de aparentemente- oposición, porque en realidad esto, sí. la oposición, No. lo que importa es el dinero público, que es de todo, de la oposición, del Insisto, oficialismo, de la gente creo que vos partidaria o estás no. haciendo una precisión particular, subjetiva de algo que no está cuestionado. Digo, no, La- porque el decir, destino de los fondos, los sí, radicales claro. hicieron lo mismo y bueno, por Porque- algo no están, por algo la gente no los Porque votó y estoy por eso haciendo- los votaron a estoy ustedes. haciendo referencia al planteo de la metodología. Y como te dije, en ese caso que te comenté recién, la metodología no está cuestionada, sino la metodología hubiera hecho que todo el anticipo otorgado a Huela estuviera sí. cuestionado. En realidad solo está cuestionado una diferencia que hay entre el acto administrativo original y la rendición posterior, que está la rendición, pero hay una diferencia de 13.000 pesos. Entonces, vuelvo a decirlo, tampoco podemos echar un manto de duda sobre todo. Nuestra responsabilidad de clarificar todo lo que hacemos. Y esto Y esa es uno de los diferencia de pasos rendición, más. a ver, ¿y esa diferencia de rendición que falta? ¿Se va a compensar? ¿Se puede compensar? No es que falta rendición, hay una diferencia entre el acto administrativo y lo que se termina rindiendo que es superior. O sea, se terminó pagando más dinero porque surgieron, insisto, entre un sábado y Sí, un se domingo, entiende. gastos por 13.000 pesos que no estaban originalmente. Eso está todo corregido. Si al Tribunal de Cuentas alguna duda le queda, tenemos un mes más para contestar todas las dudas. Y si así todo lo queda alguna duda, el Tribunal O de sea que la Cuentas primera sabrá versión que utilizar. se arrojó sobre estos hechos de que era Weyland figuraba como beneficiario dentro de un listado porque artistas locales no podían figurar como proveedor, no le podían figurar o no le podían facturar a la municipalidad, Sí. no es cierto, es No, incorrecto. no, a ver, puede haber algún caso así. Yo, puntualmente, los que yo vi en su momento, por eso yo di esta respuesta que le acabo de dar recién, yo no di esa respuesta. Creo que Federico en su momento alguna referencia a eso hizo. Yo los casos que vi no tienen que ver con eso, tienen que ver con esto. Pero insisto, estamos hablando de... estos fueron los que fueron observados. Hay otros decenas de expedientes Sí, que están en la igual De condición. la misma manera que no se Y observaron. no fueron observados, pero insisto, nosotros estamos para clarificar, para que la gente esté tranquila.